2.5 de presión constante. Torque neto 450 al máximo de revoluciones. Relación axial 7.73 a 1. Finalizada la secuencia de ajuste. ¿Cuántas revoluciones podemos obtener con el nuevo combustible? El combustible no tiene el grado de pureza necesario, señor Eli. Podemos obtener 5.400 RPM, ajustando manualmente la admisión de aire. Muy bien. Enciende el indicador de ajuste. El sistema está en marcha. En 10 segundos puede comenzar con el ajuste. ¿Qué pasa? Está fallando el sensor de posición, señor Eli. No llegan pulsos de referencia. Probablemente un falso contacto en el conductor G26. ¿Y ahora? Siguen faltando pulsos, señor Eli. Es aconsejable reemplazar el grupo de conductores con su conector correspondiente. Páseme a control manual. Sistema de diálogo funcionando, señor Eli. Estoy a sus órdenes. Creo que ya estamos en el lugar de prueba. Así es, señor Eli. A partir de este punto el camino sigue en línea recta. Pero debo recordarle que en esta zona no están permitidas las pruebas de alta velocidad. Señor Eli, si está dispuesto a realizar la prueba, iniciamos secuencia de verificación de sistemas. Bien, Carburadores a 160 MPS en ambos subsistemas. bien, Temperatura de compresión en nivel 15. bien. Activo detector de obstáculos y escudos de seguridad. Déjeme los instrumentos en control manual. Todo el sistema en control manual, señor Eli. Pero debo recordarle que en esta zona no están permitidas las pruebas de alta velocidad. Se encuentran ojos detectores ubicados al costado del camino. ¿Podemos efectuar la prueba? Sí, señor Eli. Todos los sistemas están funcionando correctamente. Bueno. Música.
trayectoria de intercepción en cuadrante 2. Verifique sistema de frenos. ¿Cómo? Verificar frenos. A esta velocidad sabe que es imposible. Problemas en el sensor de posición, señor Eli. Por falta de alimentación, paso a control automático. Automático no. Déjeme manejar a mí. Control manual. Devuélvame el control manual. Imposible volver a control manual, señor Eli. Devuélvame el control manual, por favor. Se repite el falso contacto en el conductor C26. ¡Control manual! Se le aconsejó reemplazarlo. Se acerca obstáculo con trayectoria de intercepción, señor Eli. Peligro. ¡Devuélvame el control manual! Peligro, señor Eli. Colisión inminente. Peligro. Peligro, señor Eli. Colisión inminente. ¡Quiero control manual! ¡Control manual! ¡Devuélvame el control manual! ¡Frene! 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 ¡Control manual! ¡Control manual! ¡Devuélvame el control manual! ¡Control manual! ¡Control manual! ¡Frene! 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 La Corte pasa a examinar el litigio entre la Corporación Multivac y el señor Royel. ¿Están presentes las dos partes? Sí, su señoría. Soy el abogado Elmer y actúo en nombre de la Corporación Multivac. ¿Y el acusado? Aquí estoy, señor juez. Señor Eli, ¿conoce las demandas que la Multivac presenta contra usted? Las conozco. Soy víctima de las siniestras maquinaciones de estos criminales. ¿Tiene abogado defensor que lo represente? No, su señoría. Mi causa es muy clara. No necesito ayuda para vencer esta injusticia. Correcto. Se abre la sesión. Que todas las actuaciones sean registradas en video acta para su posterior revisión y análisis computarizado. Abogado Elmer, presente a la Corte las razones por las cuales la Corporación Multivac ha demandado al acusado. Será un placer, su señoría. Cinco años atrás, el señor Eli sufrió un grave accidente cuando realizaba una prueba de velocidad ilegal, absolutamente violatoria de las disposiciones viales vigentes. Su automóvil se estrelló. El acusado sobrevivió de milagro. Desgraciadamente, debió sufrir la amputación de varios de sus miembros y serias lesiones en sus órganos importantes. Fue entonces cuando el señor Eli, siguiendo el sabio consejo de sus médicos, decidió recurrir a la Corporación Multivac.
Es de público conocimiento que la corporación se dedica a la fabricación de prótesis. Brazos, piernas, riñones, corazones, ojos, oídos y todo tipo de piezas anatómicas de recambio, de excelente calidad y reconocidas mundialmente. Sin publicidad, abogado. Disculpe. Prosigo. El acusado, optando por nuestro plan económico, compró a crédito una prótesis de pierna derecha y pagó el anticipo y las 2 primeras cuotas. 2 meses después, adquirió una pierna izquierda y un brazo derecho. Estamos viendo en pantalla estas piezas. Y también un intestino de látex con su respectivo estómago complementario, garantizado contra úlceras y todo tipo de trastorno digestivo. ¡Garantizado! ¡Ja! Se olvidaron de implantarme el dispositivo gástrico. Y hasta que descubrieron el desperfecto, solo pude alimentarme con puré, jugos y sopa. Serenidad. Señor Eli, deje al abogado terminar su exposición. Gracias, su señoría. Luego de las operaciones, el acusado fue internado en la Clínica Universal. Allí se le dieron los últimos toques de cirugía y luego pasó una temporada de descanso y recuperación, atendido por los mejores psicólogos de plaza. Terminado el curso de recuperación e instrucción para el manejo de sus nuevos miembros y órganos, el acusado, que había sido un cuerpo mutilado casi sin esperanza, salió de la clínica por sus propios medios, transformado en un nuevo hombre, un superhombre. ¡Ja! Prosiga, por favor. Por supuesto, todos los gastos de internación, medicamento y atención de personal especializado corrieron por nuestra absoluta cuenta y cargo. ¿Qué? ¡Eso es mentira! Señor Eli, no interrumpa, por favor. El señor Eli se manifestó muy satisfecho con sus miembros y órganos artificiales y pagó puntualmente 2 cuotas más. Fue entonces cuando comenzó a trabajar como extra de cine, realizando peligrosas hazañas automovilísticas, a pesar de que nuestros médicos e ingenieros le advirtieron que no era conveniente. Poco tiempo después, fue contratado por los productores de un largometraje para filmar una arriesgada escena. Fue allí donde el señor Eli sufrió su segundo accidente, mucho más grave que el anterior. Entonces, la corporación, en un gesto humanitario... ¿Humanitario? ¿Humanitario ustedes? Repito, en un gesto humanitario, resolvió implantarle los medios necesarios para su subsistencia, a pesar que nos adeudaba ya varias cuotas. La lista de modelos de prótesis suministradas y sus características técnicas pueden verse en pantalla. Correcto. 6 meses después, el señor Eli comenzó a calumniar en público nuestros productos, propalando infundios sobre su indiscutible calidad. Miles de lisiados contentos avalan nuestro reconocido prestigio.
Yo mismo soy la prueba viviente. Perdí mis ojos y mis cuerdas vocales en un atentado terrorista. La corporación me devolvió la vista y la capacidad para llegar a ser un buen abogado. He ganado todos los juicios donde ha estado en juego el honor de la Multivac y además puedo decirle al jurado... Ahora va a contarnos su vida. Usted debe estar tan complicado como yo. Usted es un títere, un esbirro de la mafia protésica. No toleraré más agresiones a la parte demandante y usted limítese al caso específico, abogado Elmer. Entendido. Disculpe, su señoría. Solo quería expresar mi agradecimiento. Bueno, por supuesto, además de calumniarnos, el señor Eli no pagó su deuda. ¡Ni la pagaré! ¡Ladrones! Señor Eli, si no modera su comportamiento me obligará a retirarlo de la sala. Es la última vez que lo llamo al orden. Cuando el abogado Elmer concluya, usted podrá efectuar su descargo. Creo que el acusado ya ha dado sobradas muestras de su comportamiento violento y antisocial. Quiero recordarle al jurado que también será juzgado por la salvaje agresión física que cometiera contra 2 de nuestros cobradores. Ambos están internados y han iniciado demanda por daños y perjuicios. Señor juez, el acusado está tratando deliberadamente de desconcentrarme, produciendo ruidos molestos. Ruego a usted que lo llame al orden. Señor Eli. No soy yo. Es mi mano protésica, de indiscutible calidad. Es un tic incontrolable que se produce cuando estoy muy nervioso. Lo siento. No puedo evitarlo. La deuda del señor Roy Eli asciende hasta el momento a 480.000 crenes. El acusado solo ha abonado 530. Por las razones expuestas, la corporación Multivac solicita le sea reconocido su derecho de propiedad sobre el total de prótesis suministradas, las cuales curiosamente se encuentran aquí, en esta sala, bajo el nombre de Roy Eli. He terminado. Correcto, abogado Elmer. Pero le aclaro que la última frase será borrada de las videoactas. No puede catalogar a una entidad pensante solo como un mero conjunto de prótesis, por más que éstas compongan la mayor parte de su anatomía. Cambiaría todo el sentido del juicio. Señor Eli, puede iniciar su defensa. Por fin. Estaba cansado de escuchar esta sarta de mentiras. Para comenzar, señor juez, quiero que todos tengan presente las últimas palabras del abogado de la corporación. Venerable jurado computador, damas y caballeros, quieren despedazarme, destruirme. Adular, pero le ruego dirigirse exclusivamente a la corte y limítese a exponer sin recurrir a estridencias ni artificios. Muy bien, señor juez, pero es que la actitud de esta gente me enerva. Ellos dicen tener derecho a tomar posesión de mi persona. ¿Cómo se entiende eso? Véanlo de esta forma. Supongamos que una persona adquiere alimentos a crédito y que después de cierto tiempo, como no puede pagar, el proveedor inicia una acción legal para hacerse propietario de su deudor, dado que, como todos sabemos, los alimentos que consumimos pasan a formar parte de nuestro organismo. Y el deudor por entero se compone de aquellas vitaminas, grasas e hidratos de carbono que ha consumido y que el proveedor le ha vendido a crédito. ¿Qué tribunal puede pronunciarse a favor en un juicio así?
Esa analogía no tiene sentido. Señor juez, las prótesis fueron fabricadas y armadas en los laboratorios de la corporación. Sí, la misma corporación que me aseguró que con estas prótesis iba a poder realizar una vida normal. Protesto, su señoría. Deseo aclarar que cuando nos referimos a una vida normal, no nos referimos a la vida que lleva el señor Eli. Es normal para mí. Normal. Andar corriendo a cientos de kilómetros por hora en un automóvil obsoleto que ni siquiera puede sostenerse. Los modelos antiguos son 10 veces más fuertes y confiables que esos frágiles juguetes de fibra de vidrio que circulan por las autopistas. ¿Confiable? ¿Acaso olvida que tuvo su primer accidente conduciendo ese cacharro? Si tuve ese accidente, se debió a una falla en la computadora. ¡La maldita máquina! Maldigo el día en que decidí confiar en las computadoras. Pido disculpas a su señoría y al jurado. No quise faltarles al respeto. Tal vez el señor Eli simpatice con esa secta de lunáticos llamados los defensores del cerebro. Un reducido grupo de dementes que pretende que la humanidad deseche los eficaces y veloces cerebros electrónicos y vuelva a utilizar a pleno sus limitadas y propensas a error facultades mentales. No simpatizo con esa secta. No he tenido ningún tipo de contacto con ella. Usted está tratando de poner al jurado en mi contra. Le recuerdo, señor Eli, que el jurado computador es totalmente imparcial y se rige por la más absoluta lógica. Sí. Disculpe, su señoría. Es que estoy un poco nervioso. No quise decir eso. Lo concreto es que el señor Eli no lleva en absoluto una vida normal. Quiero recordarle al jurado que el acusado sufrió su segundo accidente haciendo de extra de cine. Puede llamarse normal a un individuo que después de haber sufrido un terrible accidente conduciendo a gran velocidad, vuelve a conducir automóviles a mayor velocidad todavía, arriesgando aún más su vida. Soy mecánico de profesión. Heredé de mi padre un viejo taller, donde también trabajó mi abuelo, el famoso Lexington Eli, inventor de la válvula de escape en los primeros días del turbomotor a explosión. Allí es donde realizo las modificaciones, en los motores que yo mismo pruebo. Nunca supe hacer otra cosa. Si decidí trabajar como extra de cine, es porque me pagaban bien. Necesitaba el dinero para poder seguir probando mi invento y para poder pagar las altas cuotas que me exigía la corporación. Pero igualmente, ni siquiera una vida normal podía llevar con estas prótesis defectuosas. Desde mi primera operación, mi vida fue una tortura. ¿Sabe las noches que pasé sin dormir porque mis prótesis se movían solas? ¿Sabe lo que es no poder confiar en mis propias manos? ¿Usted cree, señor juez, que yo debo pagar por un mecanismo que nunca ha funcionado bien? Nunca. Nunca. La unidad detectora de obstáculos estaba funcionando. Estuvo funcionando todo el tiempo, señor Eli. No acusó fallas durante la prueba. ¿Por qué no se detuvo frente al obstáculo? El sistema estaba en control manual. En esa fase solo se informa sobre el estado de los sistemas, pero la unidad de comando no opera. Sabe muy bien que estaba en automático. La interrumpió por falta de alimentación.
Está registrado su pedido de control manual, señor Eli. La interrupción fue solo momentánea. Lo suficiente para que me estrellara. Se le había informado sobre falsos contactos en el conductor G26. Verifique banco de memoria con clave especial. ¿Viniste sola? No, el celador me acompañó hasta la puerta. ¿Y? ¿Averiguaste algo? No. Siempre obtengo la misma respuesta. Nada. Pero no podría ser que alguien hubiera cambiado los datos en la memoria central. ¿Pero quién? La gente del seguro. El banco de memorias es de muy difícil acceso. Es necesario la clave especial, que no figura en ningún centro de datos. Yo accedí una vez por casualidad al centro maestro desde la computadora de casa. Pero fue por unos segundos. A menos que tengas un programador de alta velocidad. Demasiada casualidad. Mucho trabajo para tan poco dinero. Y para colmo, el brazo derecho empezó a fallarme. ¿Qué hay del largometraje? Vamos a empezar la semana que viene. Espero que me den el dinero enseguida. Así puedo comprarme un brazo nuevo. Creo que hoy dan una buena película en el microcircuito. No. Oh. Mira. Oh, no. Es basura. Cada vez son peores los programas. Hace bastante tiempo que no vamos al microcircuito. Sí, un poco antes de tu accidente. Yo fui una vez más con Dina. ¿Cuánto hace que no las vemos? Es que casi no sale. Está muy asustada por todos los robos que hubo en su barrio. Y mataron a uno de los celadores. Las últimas veces la fui a visitar yo porque no sale ni de día. No sé cómo vos no tenés miedo. Salís a la calle como si nada. Es que me sé defender. Yo te puedo decir que hasta ahora tuve suerte y sigo saliendo en las peores horas porque quiero perder ese miedo que tenemos todos. Yo no puedo vivir encerrada y con miedo. Es por eso que no quiero que me vayas a buscar a veces. Porque necesito sentirme segura de mí misma. Es que con un aparato maldito como estos, te sentís como si viajaras por todo el mundo. No, no es lo mismo. Algún día voy a conocer de verdad todo lo que veo en esa pantalla. Si tiene éxito un invento que estoy haciendo, vamos a recorrer el mundo, los dos juntos. Vení que te muestro. Mirá, si este proyecto me da resultado, por un sistema de palancas voy a lograr 15 veces mayor potencia que cualquier motor convencional. Eso sí, voy a necesitar una computadora A3 para agilizar el proceso. Una A3. Creo que te la puedo conseguir. ¿Pero qué pasa con la que ya tenés? Esta está muy vieja. Además, es muy lenta para estos cálculos. Voy a tener que cambiarla. Si consigo la A3, te puedo ayudar con el programa. Por no tener control sobre mis miembros. Lastimé a la mujer que amaba. Lesioné seriamente a varios de mis amigos.
por el solo hecho de querer estrecharle la mano en señal de amistad. Perdí mi trabajo y no pude conseguir otro debido a mi particular condición física. Su señoría, todos nuestros clientes cuentan con un servicio técnico gratuito. Nuestros especialistas revisaron periódicamente sus prótesis y órganos artificiales, comprobando su perfecto funcionamiento. No, son solo excusas, vulgares mentiras para abstenerse de pagar. ¡Mentiras! Sabe muy bien que mi segundo accidente se produjo porque mi mano protésica se trabó en el volante de mi automóvil. ¿Tiene pruebas? ¡Maldito sea! Ustedes destruyeron las pruebas cuando reemplazaron mi mano protésica en la segunda operación. Rubricaron contratos usurarios imposibles de pagar, utilizando las huellas digitales grabadas en la piel sintética de mis dedos protésicos. Falsificaron mi firma mientras la programaban. Hicieron firmar a mi mano por mí. ¿Pueden creer eso? Los documentos fueron firmados cuando yo todavía no tenía colocada mi nueva mano. Lo repito, ¿tiene pruebas? No, no tengo pruebas, porque no tengo dinero como para comprar testigos y programadores. No tengo tanto sucio dinero como el que obtienen ustedes de los disminuidos físicos, metiéndolos en callejones sin salida, en diabólicas trampas comerciales de las que no tienen cómo salir. Orden. Veré obligado a suspender la sesión. Señor Eli, le exijo que controle sus arrebatos. Prosiga, por favor, y no quiero más interrupciones, abogado Elber. Entendido, señor juez. Bien, su señoría. Considero que este juicio no tiene sentido. Me han demandado por no pagar. Y ellos mismos me han imposibilitado de poder hacerlo. Gracias a ellos, no puedo conseguir un trabajo decente. Protesto, su señoría. No ha lugar. Le dije que no quería más interrupciones, abogado. Discúlpeme, su señoría, pero el señor Eli está olvidando deliberadamente que fue la misma corporación la que le ofreció trabajo en sus oficinas. Aclaremos eso, señor Eli. Sí, es cierto. La corporación Multivac me propuso una transacción amistosa, así la denominaron, para normalizar mi situación. Me ofrecieron trabajar sin retribución alguna como modelo publicitario de sus productos. Tenía que permanecer sentado en una de sus vitrinas 10 horas diarias, con el pecho abierto, mostrando el maravilloso funcionamiento de mis órganos artificiales para los ejecutivos de los hospitales. Eso es falso. Puedo presentar una copia del contrato laboral que le ofrecimos. Iba a recibir una remuneración acorde con el monto de su deuda, numerosos beneficios sociales y una reparación gratuita de los problemas menores en sus prótesis. ¡Ese no es el contrato que me ofrecieron! Aunque no dudo que ese documento firmado por mí pruebe lo contrario. Tienen una gran facilidad para inventar pruebas irrefutables. Señor juez, el acusado continúa calumniando e injuriando sin presentar prueba alguna. Espera que termine de hablar y ya veremos quién es el dueño de la verdad. Orden, caballeros. Prosiga, señor Eli. Bien, por todo lo expuesto, considero que la corporación Multivac debe eximirme del pago de mi deuda. Es más, deberían pasarme una pensión alimenticia, dado que no tengo de qué vivir. Estos siniestros señores me han privado de ser una persona útil a la sociedad. ¿Útil a la sociedad? ¿Qué utilidad puede tener un mecánico suicida que despilfarra su dinero comprando chatarra? ¿Qué utilidad puede tener un engendro mecánico orgánico estéril, incapaz de tener descendencia alguna? ¡Maldito bastardo! Orden. Señor Eli,
Señor Eli. Señor Eli. Señor Eli. Me condenaron. Ahora tengo mucho tiempo para meditar sobre todo lo que me sucedió. Demasiado tiempo. Me doy cuenta que todo fue una maniobra, que iba a ser condenado de cualquier forma. La sociedad está en poder de ellas, de las máquinas. Cubren la superficie de la Tierra. Miles, millones de computadoras interconectadas entre sí. Formando una conciencia que defiende a cada uno de sus componentes contra cualquier hombre que intente oponérseles. El hombre ha perdido el control. Somos sus títeres. La corporación Multivad solo fue un intermediario para acabarme. Para que yo fuera una más de sus víctimas. Todas en mi contra. La computadora del taller. La de mi auto. Las del jurado. Los hombres pagaremos cara nuestra dependencia. Me condenaron. Me quitaron todas mis prótesis. Absolutamente todas. ¡Qué piedad! ¡Qué comprensión! ¿Qué justicia podía esperar de ellas? De las computadoras. Necesito gritar mi angustia, mi impotencia. Necesito gritar desesperadamente. Pero no puedo. No puedo.